Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy hablaremos de Declaración Anual Personas Físicas. Bienvenidos. Les voy a comentar un poco sobre las personas físicas que reciben honorarios para efectos de la declaración anual. Bueno, las personas físicas que perciben ingresos por actividades profesionales. Y recordemos que la ley del impuesto sobre la renta maneja a la par las actividades profesionales, es decir, lo que comúnmente conocemos como honorarios, con las actividades empresariales. Sin embargo, la contadora Dulce les va a hablar sobre eso un poquito más adelante. Yo me voy a especificar con las actividades profesionales honorarios, como se les conoce comúnmente. Para esto, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que están obligados al pago del impuesto, justamente que establece la sección primera del capítulo segundo del título cuarto, las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o, que es nuestro caso en particular, de la prestación de servicios profesionales. Y esto es muy importante porque no debemos confundir la prestación de servicios profesionales con las personas que son asalariados o asimilados a salarios. Esto es importante que se deje claro porque no hay ninguna subordinación laboral y recordemos que los honorarios, que los asimilados a salarios, pues tienen justamente ese trámite, ¿no? Ese tratamiento. Entonces, ya teniendo esta parte en claro, pues básicamente podemos determinar que las personas que prestan ese tipo de servicios son las que firman contrato de prestación de servicios independientes, ¿no? Por ejemplo, no sé, un abogado, un contador, un arquitecto, básicamente. Entonces, las personas físicas residentes en el extranjero que obtengan uno o varios establecimientos permanentes en el país van a pagar también el impuesto sobre la renta por los ingresos atribuibles a los mismos servicios prestados derivados de las actividades, en este caso, por la prestación de servicios profesionales. Ahora, deben incluir en la totalidad de sus ingresos, tanto incluidos los exentos y por los que se haya pagado el impuesto definitivo, cuando en el ejercicio que hayan obtenido ingresos sean superiores a los 500,000 pesos. Esto para efecto del cálculo. La misma ley nos establece qué se considera ingresos por la prestación de servicios profesionales y nos establece que todas las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 del título 4, es decir, de los asalariados de la ley, se van a considerar ingresos por la prestación de servicios profesionales. Ahora, asimismo, también se van a considerar ingresos acumulables, además de la remuneración por esos tipos de servicios, los siguientes. Número 1, tratándose de condonaciones, quitas o remisiones. Número 2, los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito destinados a las acciones relacionadas con la prestación de servicios profesionales. 3, las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidad a cargo de terceros. 4, las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. 5, los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. También los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores por los promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro. Los obtenidos también mediante la explotación de una patente aduanal. Los obtenidos por la obtención de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas de Internet, o bien por la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y de cualquier otro que derive en la explotación de derechos de autor. También van a ser acumulables los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o en este caso de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Les estoy mencionando también la parte de actividad empresarial para que, digamos, se trabaje esto en conjunto y ya la contadora Dulce haga las precisiones. Las devoluciones también son consideradas acumulables que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiesen efectuado la deducción correspondiente, claro. La otra, la ganancia derivada de la enajenación de activos efectuados a la actividad, así como los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. Ya saben, la presunción. Para efectos de las personas físicas que reciben ingresos por actividades profesionales, la causación del impuesto será justamente en el momento en el que se reciban efectivamente o se tengan efectivamente percibidos los ingresos. Esto es, cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se designe. Esto es, siempre que, digamos, se tengan efectivamente percibidos, ya sea en bienes en efectivo, en bienes o en servicios, se causa el impuesto.
Ahora, las personas físicas deben pagar el impuesto anual mediante declaración que presenten en abril del año siguiente, eso ya lo vimos, lo señalaron anteriormente. Sin embargo, para efectos de este tipo de personas que reciben ingresos por actividades profesionales, bueno, se deben acumular la totalidad de sus ingresos percibidos por cualquier concepto, excepto los exentos y aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo. Ahora, básicamente la fórmula es la siguiente. A la utilidad gravable por actividades profesionales se le van a restar las deducciones personales. Eso nos va a dar una base previa del impuesto. A esto le vamos a restar el estímulo fiscal, justo como ya lo vimos en el ejemplo pasado, que nos da una base del impuesto. Se le va a aplicar toda la fórmula relativa al cálculo del impuesto anual y una vez que tengamos el impuesto a cargo, se le van a restar los pagos provisionales. El pasado ejemplo no tenía pagos provisionales porque estábamos hablando de asalariado. En este caso se le resta los pagos provisionales efectuados en el ejercicio, el ISR retenido por pago de intereses en el ejercicio, en este caso el 10% retenido por personas morales en el ejercicio y nos da el ISR a cargo o a favor del ejercicio, ¿no? Depende. Aquí les puse un pequeño ejemplo que simplemente está ilustrando la fórmula que les señalé anteriormente. La utilidad gravable por actividades profesionales es de 150,000 pesos, menos deducciones personales, puede ser cualquiera de las que ya les mencioné anteriormente por 5,000 pesos y nos da una base previa del impuesto de 145,000 pesos, ¿no? A eso le restamos el estímulo fiscal, que en este caso el contribuyente no tenía, y la base del impuesto es de 145,000 pesos, ¿no? Entonces a esto le voy a aplicar todo el cálculo del impuesto anual y nos va a dar un impuesto del ejercicio a cargo de 15,451 pesos. A esto le resto los pagos provisionales. También le resto el ISR retenido por pago de intereses en el supuesto que haya tenido y el 10% retenido por las personas morales y esto nos va a dar el ISR, en este caso en particular, a favor. Eso solamente es para ejemplificarles esta parte. Y bueno, ya vimos ahorita que traemos un saldo, ¿no?, de los pagos provisionales y aquí nada más es recordarles que los pagos provisionales que la persona física debe considerar, obviamente para ellos debe considerar los ingresos que la persona ya pagó. Por ejemplo, en febrero vamos a acumular los ingresos de enero y de febrero, ¿no? Y así sucesivamente. Asimismo, las deducciones corren la misma suerte. Simplemente les quise poner aquí un pequeño ejemplo para que vean los ingresos del periodo y cómo se van sumando, ¿no?, para un total. Aquí en cuanto a ingresos, tengo los ingresos del periodo de enero, ingresos del periodo anterior pues no voy a tener y tengo un total de 100. Sin embargo, en febrero ya tengo los ingresos del periodo de febrero, que son 120,000, más los ingresos de enero, me da un total de 220,000. Es decir, yo voy acumulando esos ingresos. Asimismo, corre la misma suerte esta parte de las deducciones. Simplemente se los quisimos señalar, ¿no? Y bueno, obviamente sabemos que si estamos hablando de una persona que presta servicios profesionales independientes, además de la causación del impuesto sobre la renta, bueno, pues en algunos supuestos se causa también el impuesto al valor agregado. Sin embargo, recordemos que este impuesto va a ser un impuesto definitivo que se va a pagar mensualmente. No tiene que ver con la declaración anual, simplemente quisimos hacer pues este ejercicio para que quede un poco claro, ¿no?, que si yo voy pagando mi impuesto definitivo, el IVA, mensualmente, pues no va a tener afectación en la anual, ¿no? Y aquí nada más les pusimos un pequeño ejemplo de esta parte del IVA. Y ya para concluir, tenemos los servicios profesionales esporádicos, que es una figura que nos establece la ley del impuesto sobre la renta y nos establece justamente que quienes obtengan, las personas físicas, que obtengan en forma esporádica ingresos por la prestación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos grabados por actividad empresarial ni profesional, van a cubrir como pago provisional a cuenta del impuesto anual el 20% de los ingresos percibidos, ojo, sin deducción alguna. Dicho pago se va a realizar mediante declaración que presentarán ante las oficinas del SAT dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Recuerden que estamos hablando de que se obtuvieron esporádicamente. Ahora, estos contribuyentes van a quedar relevados de la obligación de llevar libros y registros, así como presentar declaraciones provisionales distintas a las antes señaladas. Deberán presentar declaración anual en términos del 152 y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio. En ese sentido, el artículo 190 del reglamento de la ley nos establece que cuando el ingreso percibido en forma esporádica, que se refiere al 107, derive de pagos efectuados por una persona moral, el contribuyente que realice el pago provisional a que se refiere dicho artículo podrá acreditar contra la retención efectuada en términos del artículo 106, ¿no?, de la persona moral. Y aquí nada más les puse un pequeño ejemplo cómo aplica los ingresos percibidos, que son 7,500, y vamos a aplicar la tasa del 107, que son el 20%, nos da un ISR a cargo de 1,500 pesos, menos el retenido de 750, nos da un ISR a pagar de 750 pesos. Y aquí nada más les puse esta pequeña jurisprudencia, no la voy a leer,
simplemente es importante porque nos define que es esporádico, porque de todo lo que les dije de la ley nunca nos definieron que era esporádico, así que la Corte resolvió que esporádico justamente significa ocasional, disperso o sin antecedentes. Esto para efectos de que si ustedes se encuentran en un supuesto de que tienen pagos, híjole, muy esporádicos, muy ocasionales o dispersos, bueno, entonces podrán hacer uso de esta figura que nos establece la ley del impuesto sobre la renta. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.